Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una polémica, una que ha dado muchísimo que hablar, en el mundo del espectáculo. Hablamos de la salida de Ninel Conde de la Casa de los Famosos México. Tenemos aquí un montón de artículos, crónicas, hasta trozos de vídeos que detallan sus declaraciones, que fueron bastante sorprendentes, y luego las posibles consecuencias legales, que no son pequeñas, y bueno, cómo ha reaccionado la gente a todo esto. Nuestra idea hoy es desgranar la historia, a ver qué dijo Ninel exactamente, por qué se ha montado este revuelo, ¿de verdad se enfrenta a esas multas millonarias? Y sobre todo, cómo encaja eso que dice, de una salida pactada, con la cara que le vimos todos en directo. Vamos a intentar aclararlo. Vale, empecemos por el principio, por el origen de todo este lío. Justo al salir, bueno, poco después, Ninel hace un directo en redes desde Miami. Y ahí, pues lo suelta. Dice, y es que esa frase clave, me parece, claro que votaron, pero yo ya estaba muy cansada. Ya estaba firmado eso. Chavalas, ¿para qué votaron? Así, tal cual. Directo al grano. Sí. La implicación es, pues, tremenda para el formato, ¿no? Claro. Es que lo que está diciendo, vamos, sin pelos en la lengua, es que su salida no la decidió el público con sus votos. Que eso es, digamos, la base de estos realities, ¿no? La gracia es que la gente vota. Ella afirma que no, que era algo ya contractual, que estaba decidido de antes. Y claro, eso choca de frente con las reglas del programa, pero sobre todo con la idea de reality que nos venden. Es casi decir que estaba amañado, al menos su parte. Y no se queda solo en eso, ¿eh? Para que quede claro que fue una decisión suya, añade más cosas. Cuenta que ella solo pensaba estar 3 semanas. 3 semanas. Y el programa iba a durar 2 meses y medio o algo así. Sí. Y la razón que da es que no aguantaba más el aislamiento, que le superaba la situación. Sí, incluso cuenta una anécdota para reforzarlo, ¿no? Algo con un policía en Miami. Eso, que llega al aeropuerto con un montón de maletas y el policía como que se extraña, ¿no? Por tan poco tiempo. Y ella le dice, según cuenta, que claro, que venía de un reality, pero que se había ido antes. Como para dejar constancia, ¿sabes? De que ella controlaba. Exacto. Es una forma de decir, oye, que no me han echado, me he ido yo. De no quedar como la perdedora del concurso, digamos. Pero claro, aquí es donde a mucha gente la versión de Ninel le empieza a chirriar un poco. Porque una cosa es lo que cuenta después, ya tranquila en Miami, Ya. y otra muy diferente es lo que vimos todos. Lo que grabaron las cámaras en el momento justo de la eliminación. Ahí está la clave de todo el debate, yo creo. En esa contradicción tan bestia, ¿no? Entre lo que dice después estaba pactado y su cara, su reacción en ese momento, que no fue precisamente de, vale, me voy según lo acordado. ¿Qué va? Es que fue todo lo contrario. Las crónicas, los vídeos, describen su cara de sorpresa total y de enfado, ¿eh? Sí. No parecía alguien que estuviera simplemente cumpliendo un trámite. Estaba tensa, esperando el resultado. Y cuando dicen su nombre, la decepción se le nota a la legua. Estaba allí con Mark, la otra nominada. Y su reacción fue de, no me lo puedo creer, no se lo esperaba para nada. Claro. Y eso hoy en día con las redes sociales, pues no pasa desapercibido. Se analiza cada gesto, cada mirada. Totalmente. Es que las redes se incendiaron. Twitter, Instagram, todo lleno de comentarios. ¿Y qué decía la gente? Imagino que... Pues lo que te imaginas. Imposible que estuviera pactado, ¿visteis la cara que puso? O salió súper enfadada, no me creo nada. Y mucho el argumento de que quien se quiere ir o lo tiene pactado sale sonriendo o aliviado, y ella no. Había como una sensación general de incredulidad. Claro, es lógico. Mucha gente interpretó sus palabras posteriores como, como un intento de controlar la narrativa, ¿no? De reescribir un poco lo que pasó para salvar su imagen. Pensemos que para una figura como ella, con su trayectoria, su ego quizá, Sí. ser eliminada por el público y quizá frente a otra concursante con menos recorrido mediático en ese momento, pues pudo ser un golpe. Entiendo. Entonces la versión del pacto sería como una especie de control de daños, ¿no? Para no admitir la derrota popular. Entonces, ¿estamos ante lo que algunos llaman un doble discurso? La versión oficial de Ninel contra lo que vimos todos. Pero, a ver, ¿no podría ser también que
que sí estuviera sorprendida y dolida en ese momento, de verdad, Sí, claro. y que luego, ya más en frío, pues decidiera construir esa otra historia del pacto para quedar mejor? Es una posibilidad, ¿no? Es totalmente posible, y de hecho encaja mucho con cómo funciona el mundo del espectáculo y la gestión de la imagen pública. La reacción inicial, la sorpresa, el enfado, podría ser genuina, fruto de la tensión, del resultado inesperado, Ya. y la historia del pacto vendría después, como un mecanismo de defensa, para no admitir públicamente que, según las reglas del juego, pues no tuvo el apoyo suficiente. Esa diferencia entre lo que dice y lo que parece que sintió es lo que alimenta toda la polémica, genera dudas. Una polémica que además podría salirle bastante cara. Porque, vamos a ver, si aceptamos su versión, la del pacto, el simple hecho de contarlo públicamente la pone en una situación legal complicada. No, hablar de más en esta industria suele tener consecuencias. Y a veces consecuencias muy serias, sí. Aquí ya entramos en el terreno de lo legal y lo financiero. Y según varias fuentes, periodistas, gente de dentro de la industria, las consecuencias podrían ser graves para ella. Los contratos de estos programas son muy estrictos. ¿Y de qué cifras hablamos? Porque se ha oído de todo, pero ¿hay algo concreto? A ver, se manejan varias cosas. Lo primero, y lo que más ha sonado, es una posible multa por saltarse la confidencialidad. Gil Barrera, que es director de TV y Novelas, una revista muy conocida del sector, Sí, la conozco. pues él apuntó a una cifra que podría superar el $500,000 mexicanos, unos 500,000 pesos. ¡500,000! Solo por hablar. Ya es dinero, ¿eh? Pero ¿por qué tanta dureza con la confidencialidad? Pues porque la base del negocio es la credibilidad del formato, o al menos la ilusión de credibilidad. Venden que tú, como espectador, decides con tu voto. Si alguien desde dentro dice, no, esto está pactado, Te cargas el invento. exacto, dinamitas la base. Por eso las cláusulas son tan férreas. Protegen los secretos de producción, la mecánica, la imagen. Son acuerdos con las productoras, como Endemol, y con las cadenas, Televisa, Univisión. Romper eso, pues, implica penalizaciones fuertes. Vale, entiendo, proteger el negocio. Pero ¿había algo más aparte de la multa? Porque oí hablar de otras cifras. Sí, podría haber más. Otras fuentes, como una influencer llamada Chamonix, que suele tener información de este mundillo, Ajá. habla de una presunta demanda aparte, por más de $1,000,000 mexicanos. 1,000,000 más. Sí. Y esta, según dicen, no sería por la confidencialidad general, sino por incumplir otro trato económico diferente. Algo más específico que tendría con ellos. No se sabe qué exactamente, pero la cifra, pues duplica la posible multa. O sea que podría tener varios frentes abiertos. ¿Y ya está? ¿O aún hay más? Pues se menciona una tercera cosa, la posibilidad de que Ninel tenga que devolver todo el dinero que ya hubiera cobrado por participar. Todo. Madre mía, claro. Si eso fuera así, su paso por el programa no solo no le daría ganancias, sino pérdidas. Buf. Si sumas la posible multa, la posible demanda, la posible devolución, el coste de esas declaraciones podría ser millonario, sí. Vaya panorama se la presenta. Multas, demandas, devolver la pasta. Será pesadilla legal. Y mientras se habla de todo esto, de estas cifras, ¿qué dice Ninel ahora? ¿Sigue con lo del pacto o ha cambiado el discurso? Pues aquí vemos un cambio, la verdad. Un cambio de tono bastante notable respecto a ese primer directo desde Miami. Ahora está en una línea mucho más personal, más introspectiva, menos de enfrentamiento. Sí, he leído algo de eso. Que decía sentirse desubicadona o algo así, como perdida después de la experiencia. Eso es. Ha dicho que está todavía procesando mucha información y que por eso pues no se siente lista para dar una declaración objetiva de lo que pasó. De hecho, canceló entrevistas que tenía ya cerradas al salir. Dijo que necesitaba ordenar la cabeza. Pone el foco en lo psicológico, entonces. En lo duro que es salir del aislamiento y volver a la vida real. Sí, insiste mucho en eso. En el shock del cambio, en que necesita adaptarse. Es una narrativa más emocional, centrada en el coste personal de estar ahí dentro. Ya. Pero, y esto es importante, lo que no ha hecho, al menos hasta donde sabemos por las fuentes, es hablar directamente de las posibles sanciones económicas. No ha dicho ni sí ni no sobre la multa del $500,000 o la demanda del $1,000,000. Ah, o sea que de eso no dice nada. Nada. Su comunicación ahora va por el lado humano-emocional, dejando lo contractual, que ella misma sacó a la luz, pues, en un segundo plano.
al menos de cara al público. Que puede ser una estrategia, ¿no?, de relaciones públicas. O quizás es que de verdad necesita tiempo. Podría ser ambas cosas. Es innegable que un reality así te afecta, pero el silencio sobre las posibles consecuencias legales, pues también puede ser una táctica, mientras se ve qué pasa, se negocia o se prepara una defensa. Claro, lo cierto es que para nosotros la situación legal y contractual sigue siendo una incógnita. Bueno, pues resumiendo este culebrón, tenemos a Ninel Conde diciendo que su salida estaba pactada. Una versión que choca de frente con su reacción en directo, que fue de todo menos pactada. Y por contar esa versión, ahora se enfrenta a posibles multas y demandas millonarias. Menudo lío. Un lío importante, sí. Y lo interesante es que este caso pone el foco sobre varias cosas del mundo de la tele y de cómo la vemos. Por un lado, vuelve el debate de siempre. ¿Qué es real y qué no en la telerrealidad? ¿Dónde está la línea entre lo espontáneo y el guión o los pactos? Cierto, es la eterna pregunta con estos programas. Exacto. Luego, deja clarísimo lo importantes que son los contratos de confidencialidad, que no son un papel cualquiera. Ya veo que no. Tienen consecuencias muy reales y a veces millonarias. Contar secretos de producción sale caro. Y por último, pues ilumine esa tensión entre la imagen pública que se construye un famoso y lo que la gente percibe como auténtico. ¿Qué pasa cuando esa imagen se rompe o se cuestiona? O cuando es el propio famoso quien parece querer romperla, aunque sea contradiciéndose o metiéndose en problemas. Justo. Las repercusiones pueden ser enormes, no solo para la persona, sino para la credibilidad del programa e incluso del formato en sí. Cada polémica así siembra más dudas sobre la realidad que nos venden. Y más allá de lo que le pase a Ninel Conde con las multas y demás, que ya da que pensar, esto nos deja una última reflexión, ¿no? Si por un momento jugamos a creer que sí, que una salida pudiera estar pactada en un programa que vive de que el público vote. Ajá. ¿Qué significaría eso para nosotros, los espectadores? ¿Qué valor tiene nuestro voto, nuestro enganche emocional con los concursantes, si al final el resultado podría estar escrito? Claro. ¿Dónde deja eso la realidad que prometen estos programas que vemos millones de personas? Ahí queda la pregunta, para darle una vuelta. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.